Estamos en nuestra segunda instalación de una serie nueva que pusimos por título Permanecer. Estamos en el capítulo 15 y capítulo 16 del Evangelio de Juan. Hoy vamos a terminar el capítulo 15 y vamos a empezar el capítulo 16. Pero antes de eso quiero hacer una aseveración o con una pregunta. ¿A cuántos les gusta la sorpresa? ¿Ok? Algunos están como titubeando. Si son buenas. La realidad del caso es que hay sorpresas buenas y hay sorpresas malas. Estoy seguro si cada uno de ustedes llega mañana a su trabajo y lo primero que se encuentra es una hoja que dice, congratulations, felicidades, usted ha sido promovido y ahora va a tener la oficina en la esquina allá y eso por supuesto viene con un aumento. Y usted va a estar sorprendido, pero va a estar gratamente y agradecidamente sorprendido por eso. Y puedo dar un sinnúmero de ejemplos de eso. Por ejemplo, cumpleaños. A algunos no les gusta que les celebren cumpleaños. ¿Han conocido a alguien así? Como que al pasar el tiempo ya no quieren que le cuenten los años. Pero resulta que a veces hacen un cumpleaños, una fiesta de cumpleaños de sorpresa, ¿no? A mi esposa le hicimos uno cuando cumplió, no voy a decir la edad, los 15. No, y resulta que tuve que decir unas mentiras santas un par de veces, ¿ok? Porque ella siempre pregunta y resulta que cuando finalmente le digo, te voy a llevar a cenar para tu cumpleaños, vístete bien chévere, lo que sea, y vamos. Y luego digo, no, tengo que entrar a la iglesia un momento y es más, necesito que me ayudes, ¿ok? A sacar algo que se me olvidó, que no debe estar en el congelador y se va a quedar congelado. Nada de eso era verdad, ¿ok? Ok. Tuve que arrepentirme después. Pero resulta que cuando yo entro primero y ella se tardó un poquito y el salón estaba lleno de gente y que hicimos, ¡surprise! Y ella realmente estaba sorprendida. Y eso es una grata sorpresa también. Pero por el otro lado, aquellos que estuvieron titubeando, la sorpresa negativa puede ser que llegue a su trabajo y haya una caja con todas sus pertenencias ahí y diciendo, hoy es tu último día. Esa es una sorpresa muy negativa. Y de igual manera, usted puede estar esperando algo que alguien se acuerde de usted y nadie se acordó de su cumpleaños. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Okay? Son sorpresas que no son agradables. Digo todo eso, tienes razón, ¿okay? No es que porque el pastor está hablando tanta cosa. Muchas veces como cristianos esperamos que nuestra fe cristiana nos traiga afirmación, aceptación de las personas. Sin embargo, Jesús nos advierte que el mundo nos va a aborrecer y por ende nos va a rechazar simplemente por nuestra fe cristiana. En esencia, Jesús quiere que estemos preparados y que no nos sorprendemos antes cuando enfrentemos persecución. En el paisaje, estoy en el paisaje, estoy pensando en paisaje. En el pasaje bíblico de hoy, Jesús nos da 3 razones por las que no debemos sorprendernos ante el rechazo del mundo. Y le voy a invitar que se ponga de pie. Vamos a leer de la palabra del Señor. Le pedimos que se ponga de pie en respeto a la palabra. Y vamos a leer juntos, si usted desea, pueda leer en voz alta conmigo. Juan 15 del 18 al 27 y 16 del 1 al 4 dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su señor.
Si me persiguieron a mí, también lo perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Y si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinda un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Oremos. Te damos gracias, Jesús, porque tenemos acceso a tu palabra. Te damos gracias que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, que corta. Y esta mañana queremos considerar este pasaje bíblico, Señor. Ayúdanos a poder entenderlo. Espíritu Santo, tú eres el que nos iluminas. Tú eres el que nos haces entender tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos puedas dirigir, que yo también pueda hablar claramente, que yo pueda hablar con toda convicción en el Espíritu Santo, Señor. Que mis amados hermanos puedan recibir la palabra, aplicarla primero a sus vidas, Señor, y siempre estar listos y prestos para compartirlo con otras personas con las cuales se van a encontrar en su trabajo, en su vecindario. También pedimos por aquellos que van a estar viendo esto en un futuro, Señor, por la internet, que también puedan ser bendecidos. Y pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, pueden tomar asiento. El título de mi mensaje en esta mañana es No te sorprendas, ¿ok? Por eso tanto de las sorpresas. Pero hay a veces cosas que nos toman de sorpresa. Mi idea central en esta mañana es que Jesús ama al mundo mucho más de lo que el mundo nos odia. Le vuelvo a repetir eso. Quiero que se lo internalice. Jesús ama al mundo mucho más de lo que el mundo nos odia. Tengo 3 puntos, como casi siempre los tengo. Mi primer punto en esta mañana es que no te sorprendas. El mundo odia a los que siguen a Jesús. Leímos en el primer versículo, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. No nos debiera sorprender que las personas que no sean creyentes no estén a la par con nosotros. No pueden ver las cosas como las vemos nosotros. Una de muchas razones es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Nosotros estamos bendecidos de poder ver cosas que personas que no sean creyentes no pueden ver, no pueden entender, no pueden palpar. Por ende, el rechazo no es personal. No lo podemos tomar personal. No, esa persona, yo no sé, siempre tiene algo conmigo. Siempre quiere sacar algo en cara de algo que, mira, yo no he hecho nada. Mire, siempre van a encontrar algo. El simple hecho de tu existencia. Tú vas a representar a alguien que hace las cosas distintas a ellos. Y por ende, les molesta y quieren estar fustigando. No los debemos tomar personal. Hay que acordarse de que por la razón que ellos están mirándonos, nos están odiando, es simplemente porque ellos no tienen a Cristo y usted lo tiene. Amén. No somos de este mundo. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los elegí de entre el mundo, por eso el mundo los odia.
Wow. Nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo. Y eso es lo que nos hace diferentes. Y es por eso que el mundo nos odia y por ende nos aborrece y hasta nos rechaza. Algunos aquí estarán diciendo, bueno, yo no tengo problema con nadie. Nadie nunca me ha hecho ningún mal. Pero dele gracias al Señor, porque sí hay muchas otras personas que sí han sido afectadas por maltrato, por falta de respeto, simplemente por el hecho de ser creyentes. Aquí en Estados Unidos y en algunos países eh, tenemos la libertad de ser cristianos. ¿Ok? Nadie le puede quitar a usted el derecho. Usted puede decir, yo soy cristiano. A lo mejor a algunos no les va a gustar, algunos los van a criticar, pero usted tiene el derecho de ser cristiano y puede decirlo en voz alta. Nadie lo va a meter a la cárcel, nadie lo va a llevar a la corte. Sin embargo, en los tiempos de la Biblia hay que acordarse que ser cristiano no era popular. Ser cristiano no era aceptado por las masas. Cuando Jesús le está hablando a sus discípulos, Él les está diciendo todo esto. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los va a amar, pero como ya no lo son, ahora tienen nueva identidad en Cristo, el mundo los va a odiar. A través de la historia, desde los tiempos de que Jesús le habló, la iglesia fue perseguida y todavía aún hoy es perseguida en muchas partes del mundo. Y cuando usamos la palabra persecución, muchas veces tenemos unos conceptos errados de lo que es persecución. Si alguien le critica a usted y le dice, tú eres un aleluya, tú eres tan religioso, ¿okay? Eso no es persecución. ¿Okay? Sí es inconveniente, sí no nos agrada mucho, pero persecución es cuando a usted lo pueden acusar de un crimen, de estar ilegalmente haciendo algo simplemente porque usted es cristiano. Persecución es cuando lo lleven a la cárcel simplemente porque usted es cristiano. Y quizás algunos piensan que esto es algo del pasado. Hoy día, en Siria, recientemente, asesinaron a varias personas simplemente por ser cristianos. Y fueron muchas. En el Congo, esta semana, también. ¿Por qué? Simplemente porque son creyentes. Eso es persecución. Aquí en los Estados Unidos, gracias a Dios, hasta este momento, no estamos siendo perseguidos. Algunas personas quieren decir, no, yo estoy pasando por una persecución. Tenga cuidado con esa palabra. Esa palabra es muy fuerte. Sí, pueden criticarnos, sí, nos pueden odiar, pero persecución es muy distinta. Recordemos el ejemplo de Jesús. Él dijo, si me persiguieron a mí también, los perseguirán a ustedes. Ser cristiano no significa ser popular. ¿Ok? Lo digo de nuevo. Ser cristiano no significa ser popular, sino seguir el mismo camino de Jesús. Y muchas veces no vamos a ser aceptados, no vamos a ser afirmados. Versículo 21 dice, pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. A veces se nos olvida a nosotros que ellos no entienden. A veces si permitimos que sus insultos, su falta de respeto nos llega, se nos olvida, mira, ellos no tienen a Jesús. Ellos no tienen al Espíritu Santo dentro de ellos. Ellos no conocen a Dios. Ellos no conocen a aquel que envió a Jesús. No nos debe sorprender cómo ellos están reaccionando. Amén. Están calladitos. Ahora, ¿por qué es que ellos hacen esto? Dice el versículo 25, pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Mis amados, fue profetizado. Aparece en el Antiguo Testamento en distintos lugares. No los voy a llevar a todos, pero el Salmo 69, el versículo 4, es considerado uno de los salmos mesiánicos. Y cuando lo leemos dice así, mas
Más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Poderosos son los que quieren destruirme sin razón, son mis enemigos. Me hacen devolver aquello que yo no robé. Ya estaba esto profetizado. Jesús, lo que él estaba pasando y lo que iba a sufrir los discípulos, ya estaba profetizado. Me odiaron sin causa. Nadie le gusta ser maltratado, que le falten el respeto, que te odien, que te aborrezcan. Pero creo que nosotros los creyentes debemos acordarnos de la condición de la persona perdida, porque ¿cuál es la reacción natural de nosotros cuando nos ofenden? Naturalmente hablando, ¿ok? Cuando estamos en la carne, nuestra reacción es que vamos a responder de igual manera. Pero cuando estamos en el Espíritu, cuando nos levantamos y estamos andando en el Espíritu, cuando nos ofenden, ¿qué nos nace? Un amor y una compasión por ellos. Porque como cuando Jesús estaba en la cruz, que Él dijo, perdónalos, ¿por qué? No saben lo que están haciendo. Y a nosotros nos corresponde también estar conscientes de que por la razón que nos están ofendiendo, maltratando, sea lo que sea, acuérdese que están perdidos. No tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Por ende, respondamos con amor, con compasión. Y algunos estarán pensando, no, y aquellos que son creyentes y me maltratan. Esa es otra historia para otro día, porque también hay que hablar de la corrección y de la disciplina y todo eso. Pero estamos hablando de aquellos que no son creyentes. Muchas veces los creyentes vamos a ser odiados por ninguna razón en particular, simplemente porque somos cristianos. Y es posible que el hecho de que vivimos vidas separadas para Dios, aquellos creyentes que queremos honrar a Dios con nuestras vidas, buscamos tener vidas santas ante Dios, ¿qué pasa? No estamos participando en las obras infructuosas de las tinieblas, como dice Pablo en Efesios 5:11. Mire, ¿les molesta? ¿Tú te crees que tú eres tan santurrón? ¿Tú te crees que tú eres mejor que yo? ¿Han escuchado ese tipo de frases? ¿Por qué? Porque les molesta, les incomoda y por ende salen con eso. ¿Y cómo uno debe responder? Lamento mucho que pienses así, pero yo te amo. Y yo quisiera que tú tuvieras lo que yo tengo. ¿Y sabes qué? Lo puedes tener. Cuando hablamos y reaccionamos con compasión, cambian el tono por completo. Amén. Hay una historia de un hombre que observaba a un carpintero mientras trabajaba en una pieza de madera y cada vez que el carpintero clavaba un clavo, martillaba el clavo, él tomaba su martillo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen martillo en su casa? Okay. Las hermanas también. Hay varias carpinteras aquí, ¿no? Y tomaba su martillo y lo golpeaba con fuerza, ¿no? El clavo parecía estar siendo maltratado. Si pudiera hablar, pudiera decir, déjame tranquilo, no me des, ¿ok? Pero con cada golpe penetraba más en la madera y al fin llegaba al final ahí y cumplía su propósito. Al ver esto, el hombre que observaba al carpintero reflexionó y se dijo entre sí, así es la vida cristiana. Entre más firme sea nuestro compromiso con Cristo, más golpes podemos recibir del mundo. Por esos golpes no nos van a destruir, sino que nos ayudan a estar más arraigados en la voluntad de Dios. Yo sé que nadie quiere ser golpeado por un martillo. No estamos hablando que usted es un clavo. ¿Okay? Pero sí, en nuestra vida muchas veces nos van a suceder unas cosas que van a ser dolorosas. La semana pasada estuvimos hablando de la vid verdadera, ¿no? Que Jesús es la vid
El Padre es el jardinero, el labrador. ¿Y qué somos nosotros? Las ramas, los sarmientos, los pámpanos, dependiendo de su traducción. Y explicamos la semana pasada que hay algo necesario para nosotros. Si estamos dando fruto, para dar más fruto y mejor fruto, ¿qué pasa? Se nos tiene que podar. Y miren, podar, no hay manera, no se le pone anestesia, ni no, ¿ok? Podar duele y hay que cortar, pero tiene un propósito y el propósito es para dar más fruto y para que ese fruto sea mejor. Amén. Ahora, como creyentes podemos sentirnos golpeados por la oposición del mundo. Es cierto, pero esos momentos de prueba nos ayudan a profundizar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. No es para perder los estribos, sino respirar, expirar. Señor, ayúdame. Dame paciencia. Dame amor, dame compasión. Cuando usted no la tenga, usted la puede pedir al Señor y Él nos las da. Jesús nos advirtió que enfrentaríamos persecución, pero también nos dio la fortaleza de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder soportarlo. En lugar de sorprendernos, mis amados, cuando enfrentamos dificultades por nuestra fe, lo que debemos hacer es recordar que Dios está usándolas para hacernos más fuertes, más firmes en nuestra fe. Amén. Mi segundo punto en esta mañana, no te sorprendas, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Dijimos la semana pasada o 2 semanas atrás, que el Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro consejero, es nuestro ayudador, es nuestro abogado. Todas esas palabras caben bajo lo que es el Espíritu Santo. Jesús hablando en esta conversación, y quiero acordarles que hace 2 capítulos atrás empezó toda una cena y después un lavamiento de pies y comieron, se va Judas, se estoy dando rapidito, y empezando el capítulo 15, antes de que empiece, leímos que en el 14:31 Jesús les dice a los discípulos que levántense, vámonos de aquí. Y les dije la semana pasada, como hacemos los hispanos, cuando anunciamos que nos vamos a ir, ¿qué hacemos? No nos vamos. Quizás nos paramos y hablamos un rato. Y me parece que quizás los discípulos están de camino a la puerta en este capítulo 15. Todavía están en esa conversación. ¿Ok? Y esa conversación llega al capítulo 17. ¿Ok? So, esa despedida es bastante larga. Versículo 26 dice, cuando venga el consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Familia, no enfrentamos la posición solos. Hay momentos que sentimos como que estamos solos, como que estamos batallando y no hay ayuda. El Espíritu Santo, si usted es creyente, si usted ha entregado su vida al Señor, ¿ok? Usted se ha arrepentido y ahora sirve al Señor. Usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Y a veces no acudimos a su ayuda. Nosotros no enfrentamos la oposición solos. El Espíritu Santo nos fortalece. También nosotros debemos testificar. Y ustedes darán testimonio, el versículo 27, darán testimonio también porque han estado conmigo desde el principio. ¿Usted ha conocido a algún cristiano encubierto? ¿Qué es un cristiano encubierto? Es aquel que nadie sabe que es creyente, porque por una de 2 razones. Una, lo mantiene calladito, nadie en el trabajo, nadie en el vecindario, nadie sabe, pero ama al Señor y estudia su palabra, pero es un creyente encubierto. La otra razón que no es muy buena
es que vive una vida que no parece un creyente. ¿Ok? Hace y deshace, es irrespetuoso, roba, miente, dice malas palabras, todo ese tipo de cosas las hace. Pero llega el domingo a la iglesia y está ahí. Ese no es un creyente verdadero, no está dando buen testimonio. ¿Ok? Nuestro llamado no es a escondernos, sino a compartir el evangelio con valentía, pero con compasión. A veces el compartir el evangelio empieza solamente con un saludo, empieza solamente con establecer una relación. Y orando por esa persona tras bastidores, estás en el proceso de compartir tu fe con esa persona. A veces queremos solamente desbordar todo el plan de salvación de una. ¿Y qué pasa a veces? Se aleja la persona, no quiere ni saber de usted para nada más. No, no, ese es religioso. Yo no quiero hablar con esa persona. No, hay que ser astutos, mis amados. Aparte de fortalecernos, el Espíritu Santo nos dirige y nos da palabras para decir siempre y cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo. Estamos llamados a dar testimonio. ¿Han escuchado la frase testimonio? ¿Cómo es silencioso? ¿Cómo uno puede dar testimonio silencioso? Nuestras actitudes, nuestra manera de vivir, cómo representamos a Jesús. Sí, debemos tener un testimonio silencioso, callado, pero no se debe limitar a eso, mis amados. Eso puede dar como el principio de nuestro testimonio es cómo nos comportamos, pero tarde o temprano hay que hablar, hay que dar testimonio, hay que testificar. Amén. No te sorprendas, la persecución ya fue anunciada. Es mi tercer punto en esta mañana. Jesús nos advierte para que no tropecemos. Versículo 1 del capítulo 16. Les he dicho estas cosas, ¿para qué? Para que no tengan tropiezo. Si usted es como nosotros, tuvimos niños pequeños, ya están más grandes, gracias al Señor. Pero si estábamos cansados y no logramos que ellos recogieran sus juguetes, ¿cuántos pueden decir amén? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba con los juguetes en la sala o en el family room? Estaban por ahí. Y si este que está aquí iba de madrugada a la cocina a tomarse agua, ¿qué pasaba? Me tropezaba con juguetes. Y si usted ha pisado un Lego alguna vez, usted sabe cuán doloroso puede ser. ¿Ok? Mire, Jesús nos advierte para que no nos tropecemos. Miren, saber que vendrá oposición nos ayuda a estar firmes de antemano. ¿Ok? Si usted no sabe que hay gente que los odia, que hay gente que donde usted tiene los pies quiere ver su cabeza, ¿ok? Usted no va a estar preparado. Pero esto no es para que usted haga lo mismo que ellos están diciendo o haciendo, sino usted con amor. Si se tiene que esquivar, se esquiva, ¿no? Jesús dio ese ejemplo muchas veces, ¿no? Jesús a través de los evangelios de momento hablaba y de momento, ¿y dónde está? Se iba calladitamente. Mis amados, el rechazo va a ser fuerte. Versículo 2 vemos que ya no está diciendo sí, el Señor ya está diciendo, los expulsarán de las sinagogas. ¿Ok? Afirmativa. Pero viene la hora cuando cualquiera que lo mate pensará que está ofreciendo un servicio a Dios. Wow. ¿Se acuerdan de Saulo? Que después le cambiaron el nombre a Pablo. Dice la palabra que tenía un fervor, era un fariseo de fariseo. Él cumplía la ley y tenía esa convicción de lo que él estaba haciendo de perseguir a la iglesia. Era para Dios. Hasta que se encontró de camino a Damasco con Jesús, a Damasco. Ese encuentro causó en él un giro,
donde ya no iba a perseguir a la iglesia. Al contrario, Dios lo usó para alcanzar a tantas personas en tantos países. No solo habrá rechazo, mis amados, sino que algunos pensarán que hacen lo correcto persiguiendo a los creyentes. Hay que decir algo que puede incomodar a algunos. Hay otras religiones, unas en específico, que nos miran a nosotros y lo que ellos quieren es liquidarnos, aniquilarnos, que no existamos, ¿ok? No podemos ignorar eso. La nación de Israel hoy día está rodeada por gente que la odia. Miren, yo no voy a decirle que ellos están bien o mal. Lo que sí estoy diciendo es que alrededor de ellos, el norte, el este, el sur, todos quisieran aniquilarlos ya y que no existieran. ¿Y qué hace Dios con ellos? Todavía los protege, los cuida. Dios está en control. Dice el versículo 4, pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho. La persecución no es un accidente. Como dije al principio, todavía nosotros no estamos siendo perseguidos, ¿ok? Puede llegar. Yo no puedo decir que nunca va a pasar aquí en los Estados Unidos, pero hoy, el 30 de marzo del 2025, no estamos experimentando persecución. Pero Dios la puede permitir. Y aún así, Él sigue en control. Hay una historia de un diamante. Usted sabía que un diamante no se forma en condiciones cómodas. Se necesita una inmensa presión y altas temperaturas para transformar un simple pedazo de carbón. Y se convierte en una piedra preciosa de gran valor. Y como el clavo, si el carbón pudiera hablar, seguramente se quejaría del calor y de la presión, pero al final el resultado es algo hermoso y resistente. De la misma manera, mis amados, la persecución y el rechazo del mundo pueden parecernos difíciles e injustos, pero Dios usa estas pruebas para fortalecer nuestra fe y hacernos más semejantes a Cristo. No debemos sorprendernos cuando enfrentamos oposición. En cambio, debemos recordar que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Les digo otra cosa. Si todo nos sale bien y pasa el tiempo y todo está completamente bien, tengo que hacerme una pregunta. Estoy descarriado, estoy dejando de servir a Dios, estoy dejando de honrar a Dios, porque parte de la persecución y de que la gente no nos tenga respeto es porque estamos honrando a Dios. Es mucho mejor honrar a Dios que honrar y buscar la afirmación del mundo. Así como el diamante brilla después de haber sido refinado, nuestra fe puede brillar con más intensidad cuando confiamos en Dios en medio de la persecución. Comencé diciendo, Jesús ama al mundo mucho más de lo que el mundo nos odia. Jesús nos dice claramente, no te sorprendas cuando el mundo te rechace. Si Jesús fue rechazado, ¿quiénes creemos nosotros que no debemos ser rechazados? Nosotros también lo seremos. El Espíritu Santo nos fortalecerá y nos capacitará para testificar. Dios ya nos advirtió que esto va a suceder, pero también nos afirma que Él sigue en control. Aún lo que ha sucedido en Siria y en Congo en los últimos días, todavía Dios sigue en control. No hace sentido, pero Él sigue en control. Te hago un par de preguntitas para terminar. ¿Cómo reaccionas ante el rechazo del mundo? Pregúntate. Piensa un poquito. No me la tienes que decir, pero ¿cómo has reaccionado en el pasado cuando has sido rechazado? Y sabes muy bien que es por
que eres cristiano? ¿Estás confiando en el Espíritu Santo para permanecer firme o estás contando con tu propia habilidad? Mis amados, pidámosle a Dios que nos ayude a no sorprendernos, sino a ser fieles en todo momento y a amar a los que se pierden, tal como Él los ama. Jesús ama al mundo mucho más de lo que el mundo nos odia. Debemos reaccionar con amor, con compasión. Cuando te falte el respeto, usted respete más. Cuando te ofendan, usted sea más cortés. Porque hay que virarla. Hay que virar la tortilla. Si ellos están haciendo algo mal a usted, ¿qué va a pasar? Usted viene con bien. Cada mal que le haga a usted, usted viene con bien. Esta mañana, si hay alguien aquí que quizá me está escuchando y no ha entregado su vida al Señor, no es creyente, o quizás está sintiendo como el Espíritu Santo le ha estado hablando y como que en inglés le decimos, we're on the fence, está en la verja a punto de irse para el otro lado. ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué te está aguantando? La semana pasada hablamos de la vid y que si estamos separados no hay vida, no podemos ser fructíferos. El pecado nos separa de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros estuvimos en esa situación y solamente aquellos que han entregado su vida a Cristo pueden decir que su vida ha cambiado. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe y esto no procede de ustedes, sino que es el don de Dios. La salvación es por gracia, no es por obra, para que nadie se gloríe. Ahora hay una buena noticia. Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y ahí dice en 1 Juan 1:7, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay una mejor noticia. A través de la fe en Jesús recibimos perdón y vida eterna. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero por el otro lado dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué vas a hacer con esto que te estoy diciendo esta mañana? Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Es sencillo. Tienes que confesar, tienes que creer. Que confesar que Él es Jesús, que Él es el Señor y creer en tu corazón que Él resucitó de los muertos y vas a ser salvo. Si alguien aquí en esta mañana o esta tarde ya quisiera entregar su vida al Señor, te invito a que ores esta oración conmigo. Le pido que inclinen su rostro. Puedes repetir conmigo. Padre, soy un pecador y necesito ser perdonado. Creo que Jesús, tu Hijo, murió por mis pecados y que está vivo hoy. Me aparto de mi pecado y confieso a Jesús como mi Salvador y Señor. Lo recibo en mi vida y agradezco por la vida eterna que me has dado por su sacrificio y resurrección. Y ahora oro yo, Señor, te damos gracias porque tu palabra ha sido predicada, Señor. Te damos gracias porque pudimos compartirla. Es clara, precisa, Señor. Te pedimos que nuestra congregación esta mañana pueda salir de aquí animada, pero también retada, desafiada, Señor. A que podamos salir de aquí. Que nunca estemos sorprendidos, Señor. Sorprendidos de que el mundo nos va a rechazar. Nos va a odiar. Pero tú siempre nos has amado y nos seguirás amando.
y que podamos ser como tú, Señor, que podamos amar aun cuando nos odien, tener compasión cuando nos ofendan, poder perdonar porque sabemos que no saben lo que están haciendo, Señor. Que podamos representarte a ti en todo lugar como tú eres, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.